Motivación al evangelismo personal. Es la serie que ministra al creyente con el objetivo de integrarlo a cumplir el mandato de la predicación del evangelio. Con el siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez, presentamos el tema Pecados por omisión. Estemos atentos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos pues con las enseñanzas de motivación al evangelismo personal. De seguro, usted ha notado que cuando se quiere hablar de evangelismo, la mayoría de los expositores utilizan a Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero cuando se quiere hablar de discipulado por célula, se utiliza como cita o referencia bíblica a Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos todas las naciones. ¿Qué usted me diría si yo le digo que ambas citas bíblicas son las mismas, dadas en el mismo lugar, pero escritas por diferentes individuos? Unos se enfocan en un área y el otro escritor en otro aspecto. No obstante, vamos a unir ambos textos y así entenderemos cuál es el verdadero propósito del mandato. El mandato original debería ser: vayamos por todo el mundo hasta lo último de la tierra con la finalidad de predicar el evangelio, enseñándoles todas estas cosas hasta convertirlos en discípulos. Con solo distribuir tratados no cumplimos con la encomienda. Con solo visitar un amigo una vez tampoco cumplimos con el propósito. Tiene que haber visitas continuas con la finalidad de dar a conocer el plan de Dios para la salvación y enseñarle a los amigos lo que Dios quiere que sepan, sus mandatos, ordenanzas y estatutos. Eso no quiere decir que estén mal los que utilizan estos pasajes bíblicos para solo realzar una parte de lo encomendado. Aclaramos esta situación para que entendamos que el verdadero evangelismo consiste no solo en visitar a las personas una vez, sino en hacerles discípulos. Pasando ahora a otra temática, ¿conoce usted lo que es pecado por comisión y pecado por omisión? Llamamos pecado por comisión cuando la falta se comete al materializar un pecado con hechos. Por ejemplo, adulterio, mentiras, homicidio, entre otros. Pero existen otros pecados llamados por omisión, que uno los comete al dejar de hacer lo que se nos ha ordenado o encomendado. A saber, no congregarse, dice la Biblia, no dejando de congregarse. No evangelizar, cuando dice id por todo el mundo y predicad el evangelio. No orar, cuando dice orad sin cesar. El no hacer esas cosas se convierte prácticamente en una falta, en una violación de un mandato. Por lo tanto, se cometen esos pecados por omisión porque no se hace lo que se ha enviado. Le pondré un ejemplo para que puedan entender mucho mejor lo que tratamos de explicar acerca del pecado por omisión y el pecado por comisión. La señora Rosita le dice a sus hijas: voy para el supermercado, y le dice a su hija mayor, Javiera: atiende las habichuelas que están en la olla de presión para que no se quemen. Y a Martina le dice: he dejado un dulce en la nevera, es de tu padre, no lo toques. Al regresar Rosita le da un olor a habichuelas quemadas, lo que le provocó un gran enojo. Increíble, ¿verdad? Va a tomar un poco de agua al refrigerador y se encuentra con que el dulce tiene un pedazo menos. ¿Cuál de las dos jovencitas cometió desobediencia meritoria de castigo? A ver. Javiera dejó quemar las habichuelas y Martina, lamentablemente, se comió un poquito del dulce. Si dijeron las dos, están en lo correcto. Una cometió pecado por comisión y la otra cometió el pecado por omisión. Javiera dejó quemar las habichuelas por estar en el internet. Eso es omisión. Y Martina se comió parte del dulce porque no resistió la tentación. Muchas veces creemos que los pecados por omisión Dios no los toma en cuenta. Equivocación total. El mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio hoy se está tomando como una opción, como una alternativa, como algo que se puede hacer o no se puede hacer. Quiero refrescarle la mente diciéndole que cuando Dios dice: hagan, vayan, guarden, pongan por obra, practiquen,
no nos está dando opción más que a obedecer. Cuando Jesús envió a sus discípulos a evangelizar y estos se fueron de nuevo a pescar, les llegó un reproche de conciencia inmediata a Pedro y también a los demás. Quizás no fueron muy duras las palabras de Jesús aparentemente, pero sí lo fueron al cuestionar el amor que sentían por él a través de la desobediencia del mandato. Observemos ahora lo que es el pecado por omisión en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el caso de Ezequiel? Dios le dice: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por vigilante, guía, mensajero, el que avisa del mal. Así es el atalaya. Y le dice: si yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestase para que él se aperciba de su mal camino a fin de que viva, él morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. ¿Ve? Hay un problema. Dios te manda a ti a decirle a las personas que le dé el mensaje. Tú no le das el mensaje y ellos entonces se pierden. Dice la Biblia aquí que el Señor va a demandar la sangre de ese impío de parte de la mano tuya. Luego, entonces dice: pero si yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú sí le predicase para que se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, y él no quiere volver al camino, no quiere arrepentirse, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No dice tu vida, dice tu alma. O sea, que hasta está en juego la salvación del creyente, del cristiano, cuando no predica la palabra del Señor. Y esto no me lo estoy inventando yo. Usted lo puede leer perfectamente allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, 17 al 19. Pero usted diría: no, hermano, fíjese que eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas no funcionan de esa manera, porque en el Nuevo Testamento ahora estamos bajo el período de la gracia y Dios no está matando a nadie ni demandando por la salvación de nadie. Inclusive la Biblia dice que el alma que pecare, esa misma morirá. O sea que yo no tengo culpa y responsabilidad por los pecados que las demás personas cometan. Vamos a ver si es así. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, del 14 al 18, se trata acerca de la parábola de los talentos. A uno se le repartió 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio un solo talento, porque los dones y los talentos, las virtudes del Señor, se reparten de acuerdo a la medida de fe y de acuerdo al criterio que Dios tenga para como quiera Él repartirlo. Ahora bien, el que tenía 5 duplicó sus talentos y trajo 10. El que tenía 2 talentos, ese también fue recibido con mucho gozo y se le dio otros 2 talentos más. Pero el que tenía uno solo, este lo enterró. Y cuando vino el dueño de los talentos, le dijo: bueno, pues es que yo tuve ciertas dificultades y para no perderlo, mejor lo escondí y lo guardé. Fíjese que las palabras del dueño de los talentos no fueron tan alentadoras, porque al que trajo 5 talentos y consiguió otros 5, se le elogió y le dijo: siervo fiel. Al que tenía 2 y también logró otros 2, se le dijo: siervo fiel. De la misma manera, si este que tenía 1 lo hubiese multiplicado, pues también se le hubiese dicho de la misma manera. Pero, ¿qué encontramos aquí? Que el que tenía un solo talento, al enterrarlo, las consecuencias que se le dio fueron demasiado devastadoras. Primero se le quitó el talento, se le dio al que tenía más, se le ató de pies y manos y se echó en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no puso en práctica el talento que Dios le había dado. En otras palabras, no puso en práctica bajo ninguna circunstancia la obediencia al mandato o cualquier otra cosa que Dios haya establecido para la vida de ese cristiano. Dios no dará por inocente al culpable. Cualquiera de nosotros que por omisión pecare, desobedeciendo al mandato del Señor, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que no lo sabíamos. Aunque le digo la verdad, no debería ser por las amenazas y por las consecuencias que puedan traer el no predicar la palabra, el que usted y yo deberíamos salir a llevar el Evangelio. En nosotros debería haber un genuino amor, un agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primero nos salvó, nos rescató de los delitos y el pecado.
Muchos pueden hasta testificar que son una verdadera nueva criatura en Cristo Jesús y que están vivos gracias a la misericordia de Dios y que su vida realmente tiene sentido a partir del encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, no debería ser que por causa de la amenaza y las amonestaciones y que por causa de las consecuencias de no obedecer, eso sea lo que nos motive a predicar. Debería motivarnos a predicar el verdadero amor que sentimos, el agradecimiento por Él, para que vayamos a predicar como personas agradecidas, que fuimos salvos por gracia, que fuimos salvos por fe y no por ningún mérito de ninguna obra que hayamos hecho cada uno de nosotros. Mis amados, cuidémonos de los pecados por omisión y cuidémonos también de los pecados por comisión y vayamos y cumplamos con el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura.